Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Cuando la política interviene en nuestras vidas, los seres humanos nos volvemos extremadamente pasionales. Para el gobierno todo está de maravilla, todo está bien. Para la oposición es todo lo contrario, todo está mal. Y yo haciendo una reflexión, ¿qué pasaría si nosotros criáramos a nuestros hijos en esa forma tan radical como piensan los políticos? Que hay familias que lo hacen, donde todo lo que hace un hijo está bien, o en otra familia donde todo lo que hace un hijo está mal. Estaríamos creando monstruos. Porque, y repito que esto existe, porque por eso vemos yeyecitos en carros deportivos, que yo lo vivo diariamente en la cinta costera, haciendo regatas sin importarle ni la vida de ellos, ni la vida de los otros que están circulando por el momento. A esos le dijeron desde niñito, todo está bien, y por eso te mereces un carro deportivo. Ni veríamos tantos delincuentes de chicos maltratados desde pequeños que le dijeron que todo estaba mal y nunca recibieron una palmadita. Miren, los extremos son nefastos. Y la credibilidad solo se obtiene que para poder criticar lo malo tienes que saber reconocer y ponderar lo bueno. Esta va a ser la primera parte de mis comentarios. Miren ustedes, porque son tan polarizados, tan opuestos, que el gobierno tiene un eslogan que le ha caído mal inclusive a gente que simpatiza con el gobierno. Hemos hecho más en 4 que en 40. Eso no es verdad. Que han hecho más que cualquier otro gobierno, sin lugar a dudas. Pero no más 4 que en 40. Entonces eso es ofensivo para todo el resto de los otros gobiernos que sin manejar los presupuestos multimillonarios que maneja este gobierno, hizo cosas importantes. Pero fíjense ustedes, hay cosas, o sea, este gobierno ha hecho cosas tan importantes y tan grandes que ni siquiera la oposición la puede tapar. Miren ustedes este titular: Panamá a la cabeza del crecimiento del 2014. El año pasado obtuvimos el primer lugar en crecimiento de América Latina con 10.7. Este año la CEPAL, porque esto no lo mide una empresa panameña, la CEPAL califica que Panamá termina con el primer lugar con 7.5% de crecimiento. Veamos la reacción de la oposición, cómo toma esto. Ah, viste que bajó casi 3 puntos, más de 3 puntos. Pero es que seguimos siendo el número 1 de América Latina, nos tenemos que comparar. Hay países de América Latina que bajaron 7 puntos. Óigame, si usted gana el primer lugar con 10.7 en un año también, eso depende mucho de la economía mundial. Y el siguiente gana el primer lugar con 7.5, nadie puede tener derecho a criticarlo. Usted fue el 1. ¿Qué otra crítica hace la oposición? Ah, no, pero es que no permea este beneficio a la clase humilde. Si no permea en Panamá, que es uno de los países que más subsidios tiene y que más crecimiento tiene y menos desempleo tiene de América Latina, imagínense en otros países cómo va a permear. Pero es que la oposición compara a Panamá como si el resto de América Latina
fuera Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos que ser realistas y ubicarnos en el contexto de América Latina. Primer lugar en crecimiento económico y primer lugar en la tasa de desempleo más baja. Eso tiene que ser de orgullo. La oposición lo dice cuando está fuera de Panamá. Y usted ve a la gente de oposición, tenemos el hub más grande de Panamá, tenemos la línea aérea más grande de Panamá, pero en Panamá, por razones pasionales políticas, no lo reconocen. ¿Por qué Panamá va a ser nuevamente? ¿Y sabe lo que dice la CEPAL para el 2014? Que vamos a ocupar el segundo lugar, nos va a pasar Bolivia. Acuérdense que siempre el crecimiento es en proporción de lo que tú tienes o de lo que tú eres. La construcción tuvo un aumento de 25.9%. Búsquense en América Latina qué país tiene un aumento de construcción de 25.9%. La intermediación financiera 10.3%. El turismo, que cada año venimos aumentando 12% de aumento. Las telecomunicaciones. Entonces, es cierto que tenemos pobreza en Panamá. Es cierto que hay sobreprecios en este gobierno. Claro que es cierto. Pero tenemos que reconocer parte de lo bueno que está haciendo este gobierno y criticarle lo malo. Es que cuando usted pondera lo bueno, tiene autorización moral para criticar lo malo. Mira, nunca el panameño, y yo les reto a que me digan cuándo los panameños han sido más subsidiados que en este momento. El tanque de gas, millones de dólares en subsidio. Tarifa eléctrica, 120 a los 70. Beca universal, primer empleo, ángel guardián. Claro que hay subsidio, pero hay gente que teniendo una tasa de desempleo tan baja como tiene Panamá, creo que es 3.5%, han tenido que cambiar las reglas del juego el Ministerio de Trabajo para las empresas de servicio y aumentar la cuota de trabajadores extranjeros, porque no hay mano de obra panameña. Y el que no tiene trabajo es porque no está haciendo el esfuerzo suficiente para lograrlo. Hay trabajo, pero hay que buscarlo. Tenemos una tasa que nos debemos sentir. Entonces, de que hay sobreprecios, repito, hay sobreprecios. Que yo le recomendaría a todos los funcionarios que expliquen ahora los costos de las grandes obras, no vayan a tener que explicarla después en los tribunales. Voy a un cambio comercial y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Transporte público. Bueno, después ya de años, porque ya tiene más de un año el Metrobús, yo diría que la respuesta al Metrobús es una sola palabra. Ha sido un desastre. Un verdadero desastre. Una frecuencia realmente injusta y criminal. Hacen esperar a los usuarios 30, 40, 50 minutos. Y los días de domingo no sacan ni siquiera el 5% de la flota a dar el servicio. Yo le voy a retar al director del tránsito, lo espero acá en el programa, director. Vamos a ver si usted tiene el valor de enfrentarse al pueblo a través de mi programa. Que nos muestre las multas, el pago de las multas que usted le puso como autoridad de tránsito al Metrobús de 1.000 y pico y creo que la dobló a 2.000 y pico por día. ¿A dónde está la constancia de ese pago? O si se las han descontado del subsidio. Yo lo invito a que venga acá porque una cosa es hablar y otra cosa, mire, a nadie que le ponen una multa en esa forma puede seguir manteniendo el servicio tan malo. Y me da la impresión
de que se están burlando y no están pagando la multa. Yo le pido al director del tránsito que me calle la boca y que me demuestre con hechos cómo ha pagado Metrobús esa multa. Y si sigue cobrando el subsidio, porque el gobierno les debe pagar, les debe parar el subsidio o descontarle la multa del subsidio. Queremos pruebas. No tenemos pruebas y la gente no cree en funcionarios públicos y menos en el director del tránsito. Menos en el director de... Creo que ha sido el peor director de tránsito que ha tenido la historia de este país. Acá hay una cantidad que sobrepasa el 30% de los automóviles que circulan o sin placa o con placas vencidas. Y eso es prohibido y el único que puede impedir eso es el tránsito. Y no están haciendo su trabajo. Yo quisiera también que las autoridades explicaran al pueblo el subsidio en base a qué. Si es a cantidad de pasajeros transportados, si es una suma fija, porque es muy fácil recibir un subsidio millonario y sacar el 10% de la flota a la calle y el resto parado sin gastar gasolina, sin pagar personal que los maneje. Entonces sería bueno. Los otros días un medio de comunicación, la gente esperando y se fueron con un helicóptero y el patio de los metrobuses no cabía uno, todos estaban estacionados. Eso no puede ser. Creo que ha sido, reitero, un desastre el Metrobús. El metro que está a punto de inaugurarse, unos dicen que en febrero, otros dicen que en marzo, otros dicen que abril, pero pudiera ser la solución del transporte público en Panamá, el metro. Sí sería bueno que su director comience a explicar por qué se dice que el metro de Panamá es uno de los metros más caros de América Latina. Sería bueno que él lo explicara. Y también lo reto para que lo haga. Yo he hecho algunas investigaciones, tengo que decir que no financieras, pero algunas investigaciones porque se comparó acá el metro de República Dominicana con el metro de Panamá, que más o menos en distancia creo que uno es 14 y el otro es 16 kilómetros. Y hay diferencias concretas y hay que ser honestos. Primero, se inició la construcción del metro de República Dominicana hace más de 6 años. Lo que costaba hace 6 años en la construcción no es lo mismo que cuesta ahora. Primer punto. Segundo punto, la mano de obra de República Dominicana es mucho más barato que la mano de obra en ese tipo de construcción que en Panamá. Partamos de esa base. El cemento, y esto lo escuché yo decirlo del propio director del metro, el cemento más caro del área de Centroamérica y el Caribe es el que se produce en Panamá. No estoy justificando nada, estoy diciendo diferencia. Las estaciones subterráneas en República Dominicana, ustedes saben que si yo tengo una información que yo mañana o pasado no es correcta y usted me dice a mí o me escribe dándome las bases de la información que no es exacta, yo tengo la capacidad de corregirla. Las estaciones subterráneas en Dominicana tienen 6 metros de profundidad por el tipo de suelo. Panamá tiene 25 metros de profundidad. ¿Ok? El de Dominicana es totalmente manual y el de Panamá va a ser totalmente automático. Ahora, yo le lancé un reto al presidente que se lo voy a volver a lanzar y ahora voy a decir cosas que lo voy a tener que obligar a que lo diga. El pueblo debe saber, ya yo tengo información de que el presidente sabe lo que le va a costar al usuario el metro. Sabe el presidente cuánto va a ser el subsidio. No lo quiere decir.
o no, o sabrá él por qué no lo quiere decir. Presidente, dígalo. Que no sea esto un elemento electorero o electoral, me explico, para conseguir más votos. Yo tengo una pista y la voy a soltar, porque yo creo que la obligación de decir el precio es de usted, presidente, no de un periodista. Pero yo tengo información. Primero les voy a decir que el subsidio no va a ser más del 25% de lo que cuesta el subsidio del tanque de gas. Para que tengan idea, el subsidio del metro no va a ser más del 20% del subsidio de la tarifa eléctrica. Y con ese subsidio, el metro no debe costar más de $1. Voy a un cambio y regresamos. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. El siguiente tema que quiero tocarles son los famosos reavalúos. Ustedes saben que se suspendieron los reavalúos que estaban haciendo de manera, yo diría, inconsulta, de manera injusta, y estaban reevaluando propiedades que usted no piensa ni siquiera vender en el precio promedio de lo que se había vendido por ahí, inclusive propiedades comerciales poniéndole a una residencia el valor de una comercial. Bueno, el MEF la suspendió, estos avalúos, pero la resolución emitida por el MEF no dice nada a aquellos que ya fueron reevaluados. Eso es un limbo. Yo creo que el MEF tiene que decir que eso tampoco tiene validez. Porque primero sería ilegal e inconstitucional que tú digas, los que reevaluamos ya se les va a cobrar y los que se vendieron no, porque violan el principio fundamental de nuestra Constitución. No habrá fueros ni privilegios. Aparte, ni siquiera el ministro del MEF sabe qué fórmula van a utilizar cuando se reanuden estos reavalúos. Imagínense que la forma que se use sea un 50% del valor comercial. ¿Y los que reavaluaron se la van a aplicar al 100%? No. Yo creo que deben ir a borrón y cuenta nueva. Acá, miren, hay una ley automática que se hizo ya hace un par de años, que se revalúa automáticamente una propiedad por el nuevo precio de venta. Esa es una ley que es automática. Si usted tiene una propiedad que está pagando, póngale usted $300 por cuatrimestre de impuestos, y usted la vende, pasa automáticamente con este revalúo, al revaluarse automáticamente por el precio de venta, del 2% que usted pagaba de impuesto catastral al 1%. Básicamente, hay una fórmula, pero esa es la más sencilla de explicar. Pero si usted la vende en 6, 8, 10 veces del valor que estaba en catastro, bueno, usted va a pagar no 8 veces, va a pagar 4 veces más porque paga la mitad del porcentaje. Eso automáticamente existe. Si usted tenía una propiedad que le costó 50 y usted la vende porque ahora está en la avenida Balboa y cuesta $500,000, óigame, usted multiplicó por 10 veces su valor. Bueno, usted va a pagar 5 veces promedio, o el comprador, si la venta se hace correctamente y se declaran los valores. Porque hay muchos juegavivos que le dicen, hombre, yo te doy un papel que te la vendí en 60 o en 70 y se va a reevaluar en 60 o 70. Ahí sí deben hacer investigaciones catastro en las ventas. Esa es una forma. Pero también hay otra forma, que usted voluntariamente diga, yo me quiero acoger
a la nueva ley de catastro, háganme el avalúo y yo voy a pagar el 1%. Pero es voluntaria, no es obligatoria. Si usted tiene una propiedad que hace 30 años no se la han reevaluado, usted decide si quiere que se la reevalúen o no, pero no es obligación. No es obligación. Y usted no va a decir, óigame, yo pago 1.000, yo la voy a pagar 10.000. Eso es problema del Estado. Que el Estado se demoró años en reevaluar, problema del Estado. Yo estoy de acuerdo que periódicamente se debe reevaluar. Lo que hicieron es que quisieron subsanar un daño de 25 años de 0 a 1.000. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que la casa de su madre está en Vía España, por poner un ejemplo. Y su mamá se quiere morir en esa casa porque esa es su casita. Y al lado tiene 2 edificios. Y esos edificios, el terreno está evaluado en $3.000. ¿Cómo usted le va a evaluar el terreno de esa casita a esa señora en $3.000? Déjele que ella tenga la motivación de venderlo y comprarse un apartamento, y en la venta ella lo va a vender por el precio comercial. Y ahí al nuevo dueño entonces le aplican el valor catastral. Pero en esto hay que tener algo de humanidad. Y finalmente, para tocar por último ya la campaña sucia. Yo ayer escribí 3 tuits que quiero compartir con ustedes, porque si ustedes creen que la campaña sucia se da en la televisión, están equivocados. En las redes sociales donde más campañas sucias, porque puede escribir cualquiera. Y yo puse el primer tuit, dice, en tuit existe mayor campaña política sucia que en la televisión. Así como me negué a pautarla en mis programas, no esperen retweet en ese medio. A mí me manda todo el mundo retweet y me mandan cosas horribles. Yo retuiteo lo que considero que es correcto, justo y decente, porque ese es mi derecho. Y la utilizo mucho para pedir sangre, para pedir favores, cuando se le va el agua a un sector, ahí lo utilizo. Pero para retuitear una campaña sucia de un candidato a otro, no cuenten conmigo. Puse otro tuit que decía, un candidato a cualquier puesto de elección con campañas sucias en contra de sus contendientes es porque no tiene nada bueno que decir de él. Otro puse, gastar dinero para hablar mal de alguien en lugar de hablar bien de ti demuestra que esa acción es producto de mentes miserables. Voy contigo, Antonio.